Se abre la sesión. Estamos ante un pleno extraordinario y urgente y, por lo tanto, lo que corresponde es, en primer lugar, la ratificación de la urgencia que viene dada porque traemos a este pleno extraordinario y urgente la modificación de crédito mediante suplemento de crédito y modificación de límites del artículo 174 del texto refundido de las haciendas locales para la compra de la residencia de mayores de San Francisco. Como todos ustedes saben, y dado que llevamos demasiados años detrás de este expediente, detrás de este asunto, la preocupación que tiene la ciudadanía de Baena por este asunto, lo emblemático que es para la ciudadanía de Baena el que la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se cierre y suponga también el abandono de aquel lugar y la problemática que eso generaría desde el punto de vista social, económico, cultural, religioso, patrimonial y para todo el entorno de ese barrio. Creemos que esta modificación de créditos para proceder a iniciar el expediente de compra está más que justificada y por eso es la urgencia de este pleno. ¿Voto a favor de la urgencia? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al segundo punto del orden del día. Como ya he avanzado anteriormente, es expediente número 6/2023 de modificación de crédito mediante suplemento de crédito y modificación de los límites del artículo 174 del texto refundido de las haciendas locales para la compra de la residencia de mayores de San Francisco. Para poder iniciar un expediente de compra y poder tramitarlo en una administración pública, lo primero que tiene que ocurrir es que haya partida presupuestaria. Una vez hay partida presupuestaria, se seguirán con todos los trámites legales. Dado que no hay partida presupuestaria, porque estamos ante un presupuesto prorrogado, donde únicamente se contempla 50.000 euros de partida presupuestaria para la compra de la residencia de San Francisco, por cierto, 50.000 euros que se introdujeron en el presupuesto a instancia del Grupo Municipal Socialista de la anterior corporación, pues tenemos que hacer la modificación presupuestaria para que pueda haber esa partida presupuestaria y además tenemos que modificar los límites que marca el 174 de la Ley de Haciendas Locales para establecer cuáles van a ser las cuotas de esa compra durante los próximos 5 años, entendiendo este año como cuota cero y los 4 años siguientes como el resto de cuotas a terminar de pagar en el año 2027. Dicho esto, tiene la palabra el portavoz de Vox, Eduardo Molleda. Muchas gracias. En este tema estamos muy de acuerdo con las últimas palabras que acaba de realizar la señora alcaldesa. Creemos que estas actuaciones, esta actuación de compra es necesaria, trascendental e importante, primero por lo que supone la iglesia y el complejo de iglesia y la residencia, en este caso la residencia, que es lo que se compra. Primero eso, porque es una pieza trascendental e identitaria, no solamente del barrio que da nombre, sino también para toda Baena. Bueno, Baena y Albenín. En este caso, consideramos que mientras antes comience este procedimiento de compra y hagamos todo lo que tenga que hacerse, mejor. Lo que sí que es cierto, que también por otro lado queremos decir que es importante averiguar qué se va a hacer una vez que se compre. Nosotros entendemos que los servicios sociales de Baena están saturados y si se puede utilizar ese enclave más adelante para un desahogo o para servicios sociales, que supongo que será la finalidad, mejor que mejor. Ahora bien, una vez dicho esto, es decir, estamos de acuerdo con el sentido del procedimiento, también decimos que estamos en contra de la forma. Por un lado,
apenas hemos recibido información alguna desde el equipo de gobierno de lo que se compra, sí, porque viene en el propio expediente. Al precio que se compra, pues sí, porque hace las cuentas y sale 81 por 4 y lo que salga, por 5, gracias. Y por lo tanto sabemos más o menos para qué está destinado los fondos, pero no sabemos al final si ese expediente de compra ha sido modificado, si contraen las 2 huertas o una huerta, no lo sé. Hablo realmente de oídas, porque aprobar un expediente una ampliación para un posterior expediente de compra sin saber lo que se va a comprar realmente, porque no está definido, yo no puedo hablar con conocimiento de causa. Por otro lado, tampoco se nos ha dicho lo que se va a hacer con ese clave que es tan importante para la ciudad de Baena. Por esto, por un lado, como hemos dicho, estamos a favor del sentido, pero en contra de la forma. Por lo tanto, no nos queda más remedio que abstenernos en la votación. Dicho esto, no creo que haya que decir mucho más, sino que intentamos que San Francisco es algo importante, es un símbolo de la ciudad de Baena. En mi opinión, San Francisco es muy importante que los miembros de esta corporación aquí presentes ha estado en toda la historia de Baena, seguirá estando en la historia de Baena y estará cuando nosotros dejamos de estar aquí, porque Baena prevalecerá. Dicho esto, vamos a intentar hacer que les sean las cosas lo mejor posible, transmitiendo la mayor información posible para que podamos actuar de una mejor manera. Por lo tanto, resumiendo en resumidas cuentas, a favor del sentido, en contra de la forma, y por lo tanto nos tendremos. Muchas gracias. Gracias, señor Molleda. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Basuelo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues yo sigo con determinadas costumbres. Hoy hacemos una modificación presupuestaria, explicarle a nuestros vecinos que lo que vamos a hacer es coger dentro del presupuesto un dinero que se iba a destinar a una serie de cosas y ahora se va a destinar a otra concreta. En este caso vamos a crear una partida específica para iniciar la compra de San Francisco. ¿Con qué dinero? Pues con los 50.000 euros que ya había previstos en el presupuesto, en este caso que está prorrogado, más 31.982 euros que cogemos del fondo de contingencia. Todo esto se hace gracias a que hay un expediente, en este caso que viene avalado por la intervención de... por las televisiones. ¿Ahora? Sí, vale. ¿Por qué no son suficientes estos 50.000 euros que había contemplado inicialmente? Pues porque al realizarse esta compra como una inversión plurianual, pues la ley marca unos porcentajes muy claros que hay que pagar, en este caso, cada año. Y en este caso, como al principio decía la señora alcaldesa, vamos a tener una cuota cero más otras 4 cuotas. El primer año vamos a pagar, en los 12 primeros meses vamos a pagar 2 cuotas, en este caso de 81.000 euros, y se terminará de pagar, cada año pagaremos una cuota y terminaremos en 2027. Esto quiere decir, más o menos, para que todo el mundo lo sepa, que la compra se irá a unos 460.000 euros aproximadamente. Esa compra incluye todo, en este caso el edificio, la iglesia no, porque la iglesia es del obispado, incluye el edificio y todos los terrenos, todas las huertas, todo, para que podamos seguir avanzando. ¿Por qué en este caso hacerlo lo antes posible? ¿Por qué la urgencia? Porque además de todo esto habrá que no solamente comprar el edificio, ahora habrá que saber qué se quiere hacer con el edificio, ¿no? La idea es poder presentarnos lo antes posible a unos fondos Next Generation que están previstos se convoquen dentro de muy poco. Con esto básicamente tendríamos explicado el expediente que viene hoy a pleno. Pero hay mucho más de lo que podríamos hablar de San Francisco después de muchos años de reuniones, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido en todos estos años en la corporación anterior que San Francisco no era un tema para hacer política, ¿no? Y entendemos que seguimos pensando exactamente igual y entendemos que además así lo hemos hecho desde nuestro grupo. Hoy parece que termina un camino que ha sido largo, que ha sido tortuoso y lleno de baches, pero termina una parte del camino, ahora empieza otra parte del camino que quizás sea incluso más complicada o más difícil, ¿no?
sería casi imposible hacer una cronología de todas las reuniones, de todos los pasos que se han dado a lo largo de estos años. Y yo quiero, por ejemplo, dar las gracias a todos los concejales de la corporación anterior que han participado en un montón de reuniones y que han aportado cada cual su grano de arena, pero también tengo que agradecer especialmente a los técnicos de este ayuntamiento, a técnicos de secretaría, de intervención, de contratación, de urbanismo, porque han sido al final los que nos han ido asesorando durante todos estos años de las cosas que podíamos hacer, de las cosas que queríamos hacer. Quizá esta no sea la mejor de las soluciones, pero probablemente sea la solución menos mala, ¿no? El hecho de comprar el edificio. En todo este camino, en todos estos años, pues nos ha tocado caernos de distintos objetivos. El primer objetivo del que nos caímos fue mantener la actividad de residencia. Ese fue el primer objetivo de los caminos, porque cuando te sientas en una reunión, en este caso asiste la Junta de Andalucía, y la propia Junta de Andalucía te dice que puedes invertir 4, 5, 6 millones de euros, tener la mejor residencia del mundo, pero que no te va a concertar ni una sola plaza, ya sabes que el proyecto no es viable. Cuando la misma Junta de Andalucía te pide que busques otro tipo de actividades porque esa no va a ser posible. Bueno, pues ese fue el primer objetivo del que toda la corporación entiendo que nos caímos, ¿no? Porque el objetivo era mantener la residencia. Y de ahí llegó el segundo objetivo. El segundo objetivo es mantener todos los puestos de trabajo. Es otro objetivo del que tampoco hemos conseguido, ni la corporación anterior ni esta, porque ya hay muchas trabajadoras, en este caso, que están despedidas y otras que no sabemos el tiempo que van a durar. Finalmente se va a poder comprar un edificio emblemático, muy importante no solo para el barrio, sino para todo Baena, y en este caso para nosotros también es importante el hecho de que en esta compra, se compre el edificio y se compre las huertas, desbloqueamos de una vez los proyectos de los planes provinciales que nos permitan terminar y hacer la calle que va a unir Baja San Pedro con calle Reguera y que sea una realidad para que ese dinero no se pierda. Y lo decía antes, ¿no?, que ahora viene lo realmente difícil. En este caso, por parte del ayuntamiento, cuidar y mantener el edificio mientras se consiguen esos fondos para que lo podamos rehabilitar y ponerlo en condiciones. Sin duda tendremos que coordinarnos como ayuntamiento con las dos cofradías que están allí en la iglesia, y que tendremos que coordinarnos para que el edificio esté bien vigilado, bien cuidado. Toca preparar un buen proyecto para que ese proyecto obtenga fondos europeos. Llegará el momento de sacar una licitación para que las empresas se puedan presentar y veamos qué actividades realmente se pueden desarrollar allí. Y en definitiva toca quedarse con la esperanza de conseguir unas instalaciones modernas que permitan a las empresas crear empleo, mantener vivo San Francisco y en este caso pues con otra actividad. Hay mucho por hacer y en este caso pues yo creo que toca que crucemos los dedos, que nos esforcemos, que sigamos entendiendo que esto es un asunto que nos afecta a todos y en el que tenemos que remar todos en la misma dirección para que busquemos la mejor solución posible. Gracias. Gracias, señor Basuelo. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular, la señora Pierna Gorda. Muy buenas tardes. La verdad que me ha sorprendido por muchísimas cosas que he escuchado, con muy buen talante, pero las medias verdades que se han dicho en pocos minutos. Lo primero, que de verdad que nos sentimos engañados, porque creíamos que la urgencia, hemos confiado en ustedes en que la urgencia del asunto era un asunto urgente, legal, de un plazo inminente, y bueno, vista la explicación de la señora alcaldesa, nos ha parecido más un tema propagandístico que otra cosa. Hemos confiado en ella, hemos votado a favor pensando que es que nos traía por un asunto urgentísimo. Ha sido una convocatoria de 24 horas. Está visto que es un asunto propagandístico y de ponerse medalla. Y eso es bastante preocupante. La verdad, esta línea de trabajo me parece bastante preocupante cuando estamos hablando del tema que estamos hablando y del que inicialmente todos los grupos dijimos que no se iba a hacer política de este asunto. Se lo han saltado algunos a la torera durante estos años, pero la verdad que tenía que dejarlo sobre la mesa. Además, también voy a corregir a los tres personas que han hablado.
tanto de Vox como la señora alcaldesa como el señor Basuelo. No se va a iniciar un expediente de compra. Ya hay iniciado un expediente de compra. Se viene, y ahora lo voy a explicar todo perfectamente y lo va a comprender todo el mundo. Y como digo esto, el problema es que se está convirtiendo en normal. Este expediente no es un expediente porque no está completo, falta lo más importante, lo ha hecho referencia anteriormente el portavoz de Vox. Esta modificación de créditos se origina a raíz de un expediente administrativo anterior que nosotros iniciamos desde hace meses y tramitamos. El expediente para la compra de las huertas por un lado y del edificio de la residencia de San Francisco por otro. Y ese expediente no está aquí, ese expediente no está en la convocatoria del Pleno. No sabemos qué ha pasado con ese expediente del día 17 de junio. Y como nos convocan con 24 horas, pues no tenemos derecho a la información antes del Pleno. Se lo dije el pasado Pleno. Transparencia en los dos plenos que llevamos, 0. Y se lo digo a los dos, a la señora Serrano y al señor Basuelo. Si el señor Basuelo, cuando estaba en la oposición, hubiéramos convocado un pleno con 24 horas para hablar de un tema como San Francisco, hubiera montado en cólera. Ahora, como es concejal de transparencia, vale todo. Y hoy venimos a hablar de San Francisco, un tema vital para Baena. Esta propuesta que traen hoy es un paso más del inmenso trabajo que realizamos en la anterior legislatura, en la que el anterior equipo de gobierno trabajamos muy duro para encontrar una solución a San Francisco y a estar hoy en el punto en el que estamos. Un problema que viene de muchísimos años atrás. En la anterior legislatura fue nuestra máxima prioridad y trabajamos muy duro para encontrar la mejor solución para todos, para Baena, para el barrio, para evitar el cierre, para garantizar la continuidad de la actividad y no se perdiera ni un solo puesto de trabajo. Y señor Basuelo, tengo que decirle que de esos dos objetivos, de la continuidad de la actividad y de no perder empleo, se habrán caído ustedes, porque nosotros, el equipo de gobierno, nunca se ha caído de eso. Y sigo explicando. Volcamos todos nuestros esfuerzos, desvelos y reuniones, horas de trabajo, y era nuestra máxima prioridad. Evitar cierre, garantizar la continuidad de la actividad y que no se perdiera un solo puesto de trabajo. Nos pusimos manos a la obra y desde el primer minuto, sin descanso, nos pusimos a trabajar. Lo hicimos desde el consenso, desde el diálogo, desde la comunicación, con los sectores, con los colectivos afectados, con las cofradías, con las hermandades y los trabajadores. Todas las decisiones, señor Basuelo, se tomaban en común y usted antes lo ha dicho que han sido muchas las reuniones con los grupos políticos. Cientos de reuniones de juntas de portavoces. Ustedes participaban en esas reuniones con el obispado, con las superioras de la congregación, con la fundación interesada, con los trabajadores, con los técnicos de la fundación, con los técnicos del ayuntamiento. Todas las decisiones se tomaban en común y se planteaban en las reuniones, tales como la propuesta del precio de compra, las condiciones de la compra, los plazos, los pagos. Y la decisión definitiva de comprar el inmueble, una propuesta que le trasladé a una junta de portavoces alrededor del mes de marzo, la tomamos entre todos, excepto Izquierda Unida, que no contestó, se puso de perfil, ni sí ni no, ni todo lo contrario, porque tenía que consultarlo con su asamblea. Ha sido un proceso muy difícil, en el que se ha incluido negociaciones y la tramitación de los expedientes de compra, que nosotros hemos dejado el trabajo prácticamente terminado. Iniciamos y tramitamos 2 expedientes de compra. Por un lado, el expediente de la compra de la huerta, con una subvención de los planes provinciales, como muy bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Eso se terminó antes de las elecciones. Teníamos el dinero con la subvención y el decreto de adjudicación. Por decisión de la congregación, nos comunicó que esa adjudicación no querían hacerla ahora porque querían formalizar la compra-venta de manera conjunta con la residencia. Los 2 expedientes juntos, no por separado, por si se daba la circunstancia que el ayuntamiento comprara la huerta y luego se echara para atrás y no comprara la residencia. Ese expediente se dejó totalmente concluido. Por otro lado, iniciamos y tramitamos un segundo expediente, mucho más complejo, la compra del inmueble, de la residencia, que requería mucha más documentación, escritura, informes jurídicos, técnicos, valoraciones, que es lo que se ha estado haciendo estos meses.
Un escollo que nos encontramos, había habido una inmatriculación de terrenos, faltaba la escritura de la obra nueva del inmueble, de la residencia, inscripción en el registro de la propiedad. Sin esa escritura no se podía avanzar. Y todos estos problemas se fueron solventando en el expediente. Y el expediente se quedó prácticamente concluido. A falta de un trámite, el que hoy vamos a hacer. Que es una modificación presupuestaria para incrementar el primer pago que se va a hacer. Inicialmente había una retención de 50.000 euros y para que por poder cumplir la ley era necesario incrementar de los 50 y 31.000 euros más. Y además tenemos que modificar también en el Pleno los porcentajes de los plazos aplazados en los próximos 4 años para cumplir la ley. Como alcaldesa y desde el equipo de gobierno se intentó concluir este trámite en la anterior legislatura. Todo estaba hecho, faltaba este trámite que vamos a hacer hoy, pero no nos dejaron. Se nos dijo que no se podía convocar pleno en campaña electoral ni como alcaldesa en funciones. Se propuso pedir un préstamo, tampoco se pudo hacer. En fin, ¿qué quiero decir después de todo esto? Pues que nosotros, el Grupo Popular, el Partido Popular, estamos contentos. Estamos contentos de que se pueda culminar este trámite y en poco espacio de tiempo se pueda culminar de manera definitiva la compraventa, tanto de la de residencia, señora Piernaguarda, ruego vaya terminando, como de las huertas, en los que durante tanto tiempo hemos trabajado, tanto en las negociaciones como en la tramitación de los expedientes. Simplemente, para terminar, sigo la siguiente intervención, pero me ha preocupado muchísimo algunas de las afirmaciones que he escuchado en este pleno y seguiré en el siguiente turno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Malagón, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Gracias, presidenta. Lo que me queda un poco descolocado porque si la señora Piernaguarda lo tenía todo tan controlado y tan avanzado y tan resuelto, no sé qué hacemos aquí, intentando resolver este asunto. Y también me queda un poco descolocado de que diga que se siente engañada, porque creían ustedes que venía a un asunto urgente. Entendemos que para usted nunca ha sido un asunto urgente esto. Durante 3 años no ha sido capaz de resolverlo. Y bueno, como anunció la alcaldesa, la señora Serrano, en el pleno de investidura, lo primero que haría cuando tomara posesión es solicitar este expediente, analizarlo, estudiarlo y ver cómo se podía resolver de manera inmediata, porque siempre hemos entendido que esta era una prioridad y así lo hemos venido manifestando durante los últimos 4 años y lo seguimos haciendo. Un expediente que, por cierto, solicitamos antes de elecciones, cuando estábamos en la oposición, que no se nos concedió el acceso al expediente hasta después de elecciones. Recuerdo que estaba yo en la mesa electoral cuando la policía local vino a notificarme el acceso al expediente, porque antes no quisieron que lo viéramos, y que ahora sí sabemos todo lo que había en ese expediente, o más bien lo que no había. Porque lo único que le puedo dar la razón a la intervención que ha hecho la señora Piernaguarda es que efectivamente había iniciado un expediente. Iniciado. Solamente estaba iniciado. No había ningún paso más dado. Y además estaba iniciado el día 26 de abril, es decir, tan solo un mes antes de elecciones. Después de 3 años hablando de San Francisco, después de tantas reuniones, como decía el señor Bazuelo, esperó hasta el 26 de abril solamente para iniciar el expediente. Por lo tanto, ningún paso había dado en firme. Hablaba de que hoy el Pleno tiene objetivo propagandístico, cuando tenemos que recordar que el anuncio de que San Francisco se iba a comprar, o se había comprado, más bien, le digo literalmente, que el expediente estaba finalizado, lo hizo la señora Piernaguarda en un mitin del Partido Popular el 9 de mayo, en un mitin del Partido Popular. Bueno, pues después de 3 años lo único que había era, como digo, el inicio del expediente con fecha 26 de abril. Es decir, cuando la señora Piernaguarda hizo ese anuncio, apenas había pasado una semana de que se había iniciado un expediente, tan solo había una carpetita como esta con un folio donde se decía inicia un expediente de compra. Y eso ahí tenemos todo el expediente para quien pueda verlo. Además había muchos más problemas. No solamente que había que pasar por pleno, que ya estaba usted advertida, que había que incrementar el crédito, que había que efectuar los porcentajes de pago, que dice que no podía convocar pleno siendo alcaldesa en funciones. Le recuerdo que el 14 de junio, ya pasado las elecciones, era usted alcaldesa en funciones y convocó un pleno. Se ve que no convocaba pleno para lo que no le interesaba, para otras cosas sí lo podía convocar. Y todo eso se lo habían advertido. Ustedes habían hecho un trato, por llamarlo de alguna manera, donde compraban el edificio de San Francisco con una fundación dentro, con lo que se llama en el argot inmobiliario con el bicho dentro. Y además el acuerdo que habían hecho, recuerdo que además el señor Bazuelo en muchas juntas de portavoces lo advertía, una y otra vez, lo hacía sin garantías. Hemos descubierto todos esos compromisos, todos esos acuerdos a los que había llegado, y era una fundación que se quedaba en ese edificio durante 50 años con un pago de alquiler de 300 euros, lo que no está tasado por ley, y que además no daba garantía de que fuera a desarrollar allí ninguna actividad.
Pero había algo que era lo más preocupante y era donde estaba el engaño que después hemos descubierto, porque lo que hemos hecho la pasada semana ha sido reunir a todas las partes, a ponernos sobre una mesa, fundación, congregación, técnicos, gobierno, para ver realmente qué es lo que se había hecho y qué es lo que no se había hecho sobre todo. Ustedes decían que ese edificio se iba a rehabilitar con fondos europeos, con fondos Next Generation. Efectivamente ese es el objetivo. Pero ya le advirtieron los técnicos que no era legal invertir dinero público en un edificio que estaba ocupado por un inquilino. Sin embargo, ustedes le siguieron diciendo a ese inquilino que sí era posible. A nosotros nos dijeron en una junta de portavoces, cuando esa advertencia se hizo, que tenían ustedes un inversor privado que se haría cargo de esa rehabilitación. Ya nos han confirmado que eso no era cierto, bueno, más bien que era mentira. No existía ningún inversor privado y así nos lo han manifestado todas las partes. Por lo tanto, es necesario conseguir esos fondos europeos para hacer viable este edificio y para eso tenemos que tener la propiedad del edificio y además que no haya ningún inquilino dentro. Por eso en estos días hemos llegado a un acuerdo con Congregación, con la Fundación, para comprar el edificio sin ninguna carga, limpio. Y ahora le voy a explicar de dónde viene la urgencia para que usted lo entienda, aunque yo sé que usted no entiende ni de urgencias con San Francisco ni tampoco de fondos europeos. Hemos hecho las gestiones con las administraciones competentes para saber cuándo se van a abrir las convocatorias de fondos Next Generation para poder intervenir en este tipo de edificios, para poder rehabilitarlo. Y posiblemente, con toda seguridad, se abran a finales de este mes o principios del mes de agosto. De ahí la urgencia de que a 31 de julio debemos tener este edificio comprado y en propiedad del Ayuntamiento para poder optar a esos fondos europeos. Ya le digo, lo que hemos hecho en estos días ha sido lo que usted, señora Pierna-Gorda, no ha sido capaz de hacer en 3 años, por mucho que nos quiera volver a vender una realidad paralela en la que usted sigue instalada. Se ha acordado con la Congregación la compra y el modo de pago. Lo hacemos además, como digo, sin inquilino, sin hipotecar el edificio por 50 años, sin tener ninguna garantía y ningún beneficio. Hemos analizado y hemos preparado la modificación de créditos, que ahora resulta que usted ya sabía la cuantía cuando tan solo hace 2 días nos hicieron los cálculos del área económica, porque usted ni lo había pedido, y efectivamente hacía falta una cuantía de 81.928 euros anuales en 5 cuotas. Hemos montado el expediente para efectuar los porcentajes de las anualidades. Hemos hecho, como le decía también anteriormente, las gestiones con las administraciones competentes para saber cuándo salen los fondos Next Generation. Hemos hablado además con varias fundaciones que están interesadas en participar en la futura licitación cuando ese edificio esté comprado y esté rehabilitado. Todo esto además se ha hecho con el acuerdo, la conversación y siempre sin faltar de tenerlas en cuenta a las hermanitas, que era importante, que tantas veces les han llamado al anterior equipo de gobierno por teléfono y ni siquiera les contestaban, ni siquiera les cogían el teléfono. Esto es lo que hemos conseguido hacer en 3 semanas. Yo entiendo que usted, señora Pierna-Gorda, esté enfadada, se sienta engañada, porque trabajando hemos conseguido hacer lo que usted no ha sido capaz de hacer. Porque además ha faltado muchas veces a la verdad. Sobre todo, ya le digo, nos decía, recuerdo, y lo recordará también el señor Bazuelo, esa junta de portavoces, donde nos dicen que no se puede invertir en la residencia si dentro hay un inquilino. Sale un concejal de su equipo de gobierno de esa junta de portavoces hablando por teléfono y vuelve diciendo, está todo solucionado, hay un inversor privado que pone el dinero. Y resulta que no había ni ningún inversor privado. Lo único que les interesaba a ustedes, y lo han demostrado con la firma del inicio del expediente el 26 de abril, es llegar a las elecciones haciendo un anuncio del que ahora son esclavos, el que ahora no pueden defender. Porque lo único que no hemos encontrado en ese expediente que ustedes nos negaron en su día fue, como digo, una carpeta y un folio. Nada más. Y ahora, sin embargo, hay un expediente que viene a pleno, que usted sabía que tenía que venir a pleno, y que, si todo va como está previsto y como la hoja de ruta que se ha diseñado, a finales de este mes, por fin se podrá adquirir la residencia de San Francisco, se podrá empezar a trabajar en esos fondos europeos que la rehabiliten y que en un futuro tengamos una actividad social que dignifique ese edificio y además que venga a aportar al barrio y a Baena, que era lo que siempre nos ha interesado y lo que a ustedes nunca les interesó. Muchas gracias, señor Malagón. Tiene la palabra el señor Molleda. Declina la palabra. Tiene la palabra el señor Bazuelo, portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser también muy breve porque, lo he dicho, entiendo que este asunto no es un asunto para ser política. Me siento relativamente incómodo con determinadas intervenciones que se están haciendo hoy aquí porque creo que no toca. Hay quien no se ha bajado, yo creo que toca ser sincero con los vecinos, decirles las cosas como son, que es la realidad. Cuando hace 3 años nos dicen que era prácticamente inminente la salida de las hermanitas, y tuvimos la primera junta de portavoces, de todas esas juntas de portavoces que hemos tenido, lo primero que pensamos es, hay que mantener la residencia y hay que mantener
los puestos de trabajo. Es que no ha sido posible ninguna de las dos cosas. Y el que diga lo contrario miente, descaradamente. Es que ya hay un montón de trabajadores que están en la calle, que se les ha pagado su despido. Creo que algunos están incluso demandando porque se les ha pagado menos despido del que le correspondía. Los 4 o 5 trabajadores que quedan, no sé el tiempo que les quede allí trabajando. Y el cambio de modelo, yo creo que era evidente, si es que en principio había un acuerdo con una fundación, con otro tipo de actividades. O sea, es que yo no entiendo de verdad determinadas afirmaciones que se hacen aquí diciendo que los demás nos caemos. Bueno, yo creo que es justo y lógico que había objetivos que nos habíamos marcado, no Izquierda Unida, sino toda la corporación. Y reconocer que esos objetivos no se han conseguido, no pasa nada. Hay cosas que no se consiguen. Ahora vamos con este expediente que tiene esa urgencia. ¿Por qué la urgencia? Ya lo ha explicado el señor Malagón. Es que ahora hay que preparar un proyecto de rehabilitación de todo el edificio, que hay que tenerlo preparado antes de que se acabe este mes, para que en el momento que se hagan las convocatorias del Next Generation, que por norma serán por concurrencia competitiva, el proyecto de Baena esté allí, no solo de los primeros, sino que sea de los mejores, de los que más puntos va a conseguir y de los que va a conseguir la financiación, porque al final, lo he dicho muchas veces en pleno, las subvenciones no solo es tener el mejor proyecto, es saber tener el mejor proyecto, pero además el proyecto que mejor se adapta a la convocatoria a la que te presenta. Y eso es muy importante. Creo que terminamos una fase, empieza otro camino. Yo creo que todo el mundo, porque al final las intervenciones, veo que Vox está de acuerdo, al final el Partido Popular, aunque haya hecho una intervención más agresiva, en el fondo está de acuerdo con la compra y con el camino. Por tanto, entiendo que hoy este asunto se aprobará por unanimidad y podremos seguir ahora con el siguiente camino, que va a ser más empinado, pero que estoy seguro que vamos a poder conseguir y volver a conseguir a crear, y en este caso a conseguir que San Francisco sea un punto de referencia, sea un sitio de creación de empleo, un punto de creación de dinámicas para Baena, para el barrio que lo necesita, y que es un punto muy importante, junto, lo dije antes también, junto a desbloquear los fondos, los planes provinciales que nos permitan hacer esa calle, que creo que también es algo que venimos muchos años buscando, ese abrazo de nuevo al barrio de Albendín, que no se quede fuera, sino que entre dentro y que vayamos pensando en esa futura ronda sur de Baena, que es muy importante para el tráfico y para los agricultores y para mucha gente. Muchas gracias. Gracias, señor Basuelo. Tiene la palabra la señora Piernagorda, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. Señor Malagón, parece que usted me ve a mí como una enemiga a batir en este pleno. Lo único que he hecho ha sido explicar lo que ha hecho este equipo de gobierno. Ha sido mucho. Por mucho que a ustedes no les guste. El expediente de la huerta lo han encontrado terminado. Y el otro, pues le faltaba este trámite, que es el que hoy venimos a pleno. Le moleste o no. Y no lo hemos hecho solos, no lo ha hecho el equipo de gobierno, lo ha hecho la anterior corporación, lo ha dicho antes el señor Basuelo. No ha sido solamente un trabajo de este equipo de gobierno, sino de muchas personas que se han involucrado. Lo siento muchísimo. Y, hombre, omita usted determinadas expresiones como el bicho dentro, tratar así a una fundación que ha estado a disposición de este ayuntamiento para colaborar, ayudar, que, bueno, se dedica a la gestión de residencias por toda Andalucía. No creo que le guste mucho que se le califique con ese término. Me parece una total falta de respeto, por cierto, muy habitual en usted. Usted ha hablado con mucha gente, han hablado con todo el mundo, pero ni han hablado con los trabajadores, ni han hablado con el mundo cofrade, ni han hablado con la oposición, ni han hablado con nadie. Ustedes son los que más dialogan. Y le digo una cosa, me alegro muchísimo, lo he dicho anteriormente, me alegro muchísimo que se pueda culminar este trámite y que cada vez estemos más cerca del objetivo
final que nos marcamos entre todos. El señor Basuelo le tengo que replicar varias cosas. En todo momento en la compra había dos condiciones para la compra y eran dos. Todos estábamos de acuerdo. Una era, el ayuntamiento compraba la residencia, compraba el inmueble con una condición: no cerrar el edificio. Esa era una condición. Se compraba para que un tercero continuara y ejerciera una actividad. ¿Es cierto, señor Basuelo? Todos los grupos acordamos ese acuerdo, negociamos sobre esa premisa. Esto se negoció con la congregación, esta cuestión, y se consiguió ese nuevo operador, que ahora ustedes llaman bicho. Bueno, pues que entraría a ejercer la actividad el día que la congregación dejara el edificio vacío. ¿Es así o no es así? Vale. Ese nuevo operador es una fundación. Ustedes conocen, se han reunido con ellos, que gestiona, como he dicho, diversas residencias de Andalucía. Una fundación que a la vez tenía un acuerdo y un compromiso con la Junta de Andalucía, con reuniones que hemos tenido con el viceconsejero, para establecer en el edificio de San Francisco una fundación andaluza para integración social de enfermos mentales y otra actividad para grandes dependientes. Primera condición, continuidad de la actividad. Segunda condición es que ese nuevo operador, ese tercero, esa fundación o otra empresa, subrogara a los trabajadores de la residencia, a los que están trabajando actualmente y a los que han sido despedidos en los últimos meses. Y cerramos esas condiciones. Teníamos ese nuevo operador para continuar la actividad, que a ustedes no gusta, no lo sé por qué. Y su compromiso escrito de subrogación de que iba a contratar a estos trabajadores. Mi pregunta y preocupación, y esto se contesta con un sí, con un no, pero por lo que las intervenciones creo que ya están respondidas. ¿Esta fundación u otra empresa va a continuar la actividad sin interrupción cuando la congregación se marche? Por lo que he escuchado parece que no. De todas maneras me corrigen. ¿Vamos a comprar un edificio para dejarlo vacío y sin actividad? Pregunto. A partir de la compra, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Van a perder su puesto de trabajo? Pregunto, porque eso nos preocupa a todos. Señora Piernaguarda, ya se le ha pasado su tiempo. Luego vaya terminando. Gracias. Solamente termino con una frase. Después de formalizar esa compraventa y la congregación se marche, que por desgracia se va a marchar, ¿qué va a pasar? Tiene la palabra el señor García Malagón, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Gracias, presidenta. Mire, señora Piernaguarda, todo esto que usted está diciendo está muy bien que nos lo dijera hace un mes y medio cuando no nos dejaba ver el expediente. Pero ahora que ya tenemos toda la información y todo el expediente, simplemente nos quiere tomar el pelo a estos miembros de la corporación, pero sobre todo a la ciudadanía. El expediente no podía estar finalizado, ninguno de los dos expedientes, porque tan solo los había iniciado. Es que usted no había hecho nada, no había dado ningún paso. Había que tomar decisiones, había que asumir responsabilidades, y eso usted nunca fue capaz de hacerlo. Todas esas condiciones de las que habla, de las que estaba hablando, ninguna se cumplían en el camino que ustedes estaban encaminando. Usted ahora se preocupa de qué iba a pasar con los trabajadores cuando los trabajadores ya están, por desgracia, despedidos. Están despedidos porque usted ha tardado 3 años en dar una solución a este problema y no ha sido capaz de dársela. Ya no hay trabajadores de los que preocuparse, por desgracia. Mire, su populismo creo que ya roza incluso la ignorancia. Y más porque viene por parte de una licenciada en Derecho. El término bicho en el argot inmobiliario, como he dicho antes, es un término muy común. De hecho, hasta la propia fundación lo ha utilizado, ese término. El término bicho es cuando se habla, cuando se compra un inmueble con un inquilino dentro. Usted debería saberlo, hombre, como profesional del derecho que se supone que es. No se preocupe porque se ha hablado con todo el mundo. Se ha hablado con las cofradías, por supuesto, se ha hablado con las hermanitas, se ha hablado con la congregación, se ha hablado con la fundación, se ha hablado con los técnicos, y por eso hemos podido llegar hoy a este pleno a dar no el último paso, como usted dice, si es que está muy equivocada, si es que este es el primer paso de la compra, si es que lo primero que tiene que hacer para poder comprar es tener la financiación. Esto no es el último paso. Ahora bien, que se ha precipitado este paso con carácter de urgencia y todos los pasos posteriores, por supuesto, porque ya le digo que tenemos conocimiento que el 31 de julio posiblemente salgan esos fondos europeos y tenemos que tener el inmueble para poder pedirlos. No me gusta que engañe usted a la ciudadanía de esa manera. Usted sabe
que se hiciese lo que se hiciese, la actividad no iba a continuar de manera inmediata. Se lo dije en este pleno y está recogida en las actas. Porque para poder continuar una actividad lo primero que hacer es rehabilitar el edificio. El edificio hay que invertir en él. Y usted sabía perfectamente que aunque se hubiera quedado la fundación dentro, ese inquilino con el que comprometíamos el edificio por 50 años, la actividad hubiera estado meses o incluso más de un año paralizada, hasta que se hiciera la inversión. ¿Cuál es la diferencia? Que usted prometió una inversión que legalmente no podía hacer, porque con el inquilino dentro no podía invertir dinero público. Sin embargo, al comprar el edificio libre de cargas, sí podemos hacerlo. Y entonces podremos rehabilitar ese edificio para que haya una actividad. Es que usted no puede estar engañando a la gente de esa manera. Es que todo el expediente está ahí. Es que los datos los tenemos. Ya le digo, antes no lo negaba. Nos preguntaba que qué va a pasar con los trabajadores. Ya le digo, los trabajadores se despidieron porque usted fue incapaz de cumplir con el arreglo de este problema. No obstante, ya le digo, y con la fundación que se iba a quedar como inquilina, también lo hemos hablado, están dispuestos cuando salga a un futuro la licitación de la actividad en este edificio a presentarse, al igual que otras fundaciones con las que también se ha hablado, y todas tienen el compromiso de subrogar al mayor número de trabajadores posible. No se preocupe usted por eso ahora, cuando no se ha preocupado en los últimos 3 años. Y por tanto, bueno, pues como digo, damos un paso importante. Si no ocurre nada en este mes, se quedará la compra ejecutada y, por supuesto, ahora también me queda poco tiempo, la alcaldesa le podrá contestar acerca de la congregación y de lo que se ha hablado con las hermanitas, que muchas veces se han olvidado o demasiadas veces se han olvidado y eran uno de los principales actores de todo este problema. Gracias, señor Malagón. Si me permiten, voy a hacer una breve hoja de ruta de todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo y de cuál ha sido la actitud de esta alcaldesa que le habla hacia usted, anterior alcaldesa de Baena, y en aras de la lealtad institucional lo que yo le ofrecí. Allá por noviembre-diciembre de 2021, esta entonces senadora se ofreció a usted con lealtad institucional y por el bien del pueblo de Baena a ayudarla en todos los trámites que hubiesen que hacer con respecto a San Francisco. Estaríamos siempre dispuestos a apoyar y a aprobar todas aquellas iniciativas que vinieran a pleno y que fueran en aras de comprar la residencia San Francisco, porque no había otro camino, porque la compra era ineludible e inevitable para poder mantener un edificio público que sirviera de equipamiento público para contener toda la problemática social, para resolver la problemática también cultural, religiosa y toda la problemática del barrio. En ese contexto me dijo usted que sí. Tuve la oportunidad de hablar con varias fundaciones, se lo comenté. Le ofrecí también la reunión en el Obispado. Conseguimos cerrar una reunión en el Obispado allá por marzo. Primero una se anuló y luego otra se concretó. Fuimos al Obispado. Volvimos ahí al Obispado en abril de 2022. Seguíamos igual. Fuimos al Obispado en mayo del 22 y seguíamos igual, porque cada vez que íbamos, nada de los compromisos adquiridos en el mes anterior se hacían o se tramitaban, y con lo cual todo seguía enquistado. El 29 de junio, que como la hemeroteca está aquí, el PSOE en rueda de prensa dice: no será un lastre para la aprobación del presupuesto si se resuelve la problemática de San Francisco. Y le dijo que dotara a usted de partida presupuestaria el presupuesto del año 22, que ya nacía muerto porque nacía en julio de 2022. Y ustedes pusieron 50.000 euros, la partida de 50.000 euros. Y no hicieron nada. Y llegó ya diciembre del 2022 y para no perder esa partida, como el presupuesto se prorrogaba porque no había presupuesto nuevo aprobado, se hizo una retención de crédito para no perder esa partida. Nosotros, antes de poner esa partida en el presupuesto, nos asesoramos en el notario de que no era óbice para comprar la residencia de San Francisco que los inmuebles no estuvieran registrados en el registro de la propiedad. Nos asesoramos porque algunos conocimientos jurídicos tengo, pero a mí me gusta asesorarme para ir con propiedad y rigor jurídico cuando hablo. Y nos dijeron que no era
necesario que estuviera registrado en el registro de la propiedad. Porque, como usted bien sabe, el registro de la propiedad es una garantía frente a terceros, pero no obliga a que el comprador o el vendedor tenga que tenerlo registrado. Y nos dijeron, se pueden ahorrar muchos trámites, tanto la hermanita como el ayuntamiento, pero ustedes no hicieron nada. Y ahora llega el 26 de abril de 2023 y está aquí, y usted hace una propuesta de compra. Aquí está la fecha y esta es su propuesta de compra, el 26 de abril del 2023, un mes y 2 días antes de las elecciones municipales. Y ahora llega el 9 de mayo y usted dice que una fundación se hará cargo de gestionar San Francisco en un acto de su precampaña electoral, sin tener el edificio comprado, sin tener el dinero la fundación, porque nos lo reconoció antes de ayer, sin tener absolutamente nada. Propaganda vacía. Porque para comprar un expediente lo primero que tenía que haber hecho es haber traído a pleno esta modificación presupuestaria. Y desde junio de 2022, que ya tenía la partida, se podría haber ocupado de saber lo que marcaba la normativa y de cómo tenía que tramitar ese expediente. Pues esta es la urgencia, claro que esta es la urgencia. Si no modificamos esta partida, no podemos continuar con el expediente. Y si no continuamos con el expediente, no podemos comprar. Y si además sabemos, porque nos han comentado, que en agosto con toda probabilidad habrá fondos europeos de los Next Generation para actuaciones de este tipo, es nuestra obligación y nuestro deber tramitar un expediente con carácter de urgencia para tener la compra realizada y para que se pueda comprar y ser de propiedad pública ese edificio. Y voy terminando, porque es absolutamente necesario que ese edificio sea público para poder optar a fondos europeos. Pero evidentemente no podía optarse a esos fondos europeos si había un inquilino dentro. Inquilino que, por cierto, tenía un contrato bastante precario de 50 años de duración y 300 euros de alquiler mensual, donde no se sabía qué actividad iba a prestar, por cuánto tiempo y qué garantía iba a prestar. Y además nos lo ha dicho el inquilino, no lo podíamos saber porque no teníamos inversión, no lo podíamos saber porque no teníamos nada atado con la Junta. Y en ese contexto, este es el primer paso para seguir la nueva hoja de ruta, como ha dicho el señor Basuelo. Ahora toca, una vez pasen los 20 días que esté operativo ya la modificación presupuestaria, formalizar la compra, buscar el mejor proyecto para presentarlo a los fondos europeos y licitar, señora Cristina Piernagorda, licitar con transparencia, esa que a usted le gusta tanto ahora, para que venga la mejor fundación a gestionar ese edificio. Y esta alcaldesa que le habla, sí ha hablado con la fundación, ha hablado con la congregación, ha hablado con las cofradías, ha hablado con las pocas trabajadoras que allí quedan, porque lo de que se iban a mantener allí las trabajadoras y se iba a mantener la actividad era una milonga. Y no es necesario decirle a la gente, con la cruda realidad que tiene, más milonga. Lo que hay es que trabajar e impulsar los expedientes para que de la manera más rápida posible consigamos llegar a buen puerto de un tema que es importantísimo para Baena, porque San Francisco lo debemos entender como un servicio público. Y eso es como esta alcaldía y este equipo de gobierno lo entiende. Muchas gracias. Perdón, se me ha olvidado decir para todos los televidentes y todas las personas que nos estén siguiendo que las hermanitas de la congregación no se marcharán de manera inmediata. Hay también una hoja de ruta establecida. Es más, este ayuntamiento le ha ofrecido que se pueden permanecer todo el tiempo que ellas quieran y deseen hasta que comience la obra. Y vamos a organizar, junto con las cofradías, junto con la Iglesia y el Obispado, el homenaje que se merecen estas hermanitas de los ancianos desamparados por la labor y el trabajo que han hecho durante más de un siglo en pro de los más necesitados de Baena y sobre todo en pro también de cuidar a personas desfavorecidas de aquellos lugares de donde hayan venido, pero también cuidando y manteniendo un patrimonio
que es inmenso, como es la iglesia de San Francisco, y que es un bien de interés cultural, y han sido ellas quien con su esfuerzo y su trabajo la han mantenido. Y también se me había olvidado decir antes, y quiero decirlo ahora, que desde aquí, y espero que toda la corporación esté de acuerdo, trasladamos nuestro más sentido pésame a las madres dominicas por el fallecimiento de una de las madres dominicas que ha ocurrido en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se levanta la sesión.